Y vamos al libro de Mateo, hermanos, libro de Mateo, capítulo 26, hermanos. Libro de Mateo, capítulo 26. Usted sea bienvenido en la casa de Dios, hermano. Libro de Mateo, capítulo 26, versículo 69 al 75. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Estando Pedro sentado fuera en el patio, se le acercó una criada y le dijo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Pero él negó delante de todos, diciendo: «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban allí: «También este estaba con Jesús el Nazareno». Pero él lo negó otra vez con juramento: «No conozco al hombre». Versículo 73. Un poco después, acercándose los que por ahí dijeron a Pedro: «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Versículo 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco al hombre». Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y saliendo fuera, lloró amargamente. Qué difícil es negar al Señor, ¿verdad, hermano? Oramos. Que Dios mande bendición sobre usted, sobre cada uno de nosotros, hermano, y que su palabra caiga en buena tierra para que produzca fruto en nosotros, para que la palabra, hermano, tenga efecto en nuestras vidas. Padre que estás en gloria, nos acercamos delante del trono de tu gracia, Señor. Reconocemos, Señor, nuestra condición, Padre, y por eso te damos muchas gracias, Padre, porque tu misericordia es la que ha sido, Señor, lo que nos ha levantado, Señor, del muladar, Padre. Señor, muchas gracias por cada uno de los que están en tu casa en esta hora. Yo te ruego, por favor, Señor, que tu palabra descienda, Señor, como el rocío de la mañana cuando descendía el maná, Señor. Por favor, Padre, bendice a mi hermano, bendice a mi hermana, que tu palabra, Señor, penetre, Señor, hasta los tuétanos, Padre, por favor, Señor, porque tu palabra es como una espada de 2 filos, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Bendiciones, hermano. Gloria al Señor. Qué bueno que usted está en la casa de Dios, hermano. Qué bueno, la verdad, estar en la casa de Dios. Qué mejor lugar, hermano. Les presento a la hermana Juanita. Le damos la bienvenida, hermanos. Vamos a dar un aplauso al Señor de que Dios está añadiendo uno por uno, hermano, a los que tenían que ser salvos para estar en esta casa. Siéntese bienvenida en esta casa, hermana. Esperemos que Dios supla de acuerdo a su misericordia para usted. Mientras estábamos orando hoy en la mañana, mientras orábamos hoy en la mañana, a la hermana dice que se le prendió el celular. Ella no lo prendió, se le prendió y le salió un mensaje. Y dice que Dios le estaba hablando ahí. Y nosotros estábamos orando para que Dios, pues, lo que queremos, hermano, es llevar el mensaje a las personas, hermano, que necesitan de Dios, hermano. Amén.
Y gloria al Señor, ahí estábamos y ella pasó y dice, yo quiero congregarme, y pues aquí estamos, hermanas. Bendiciones a su servicio, a su casa, gloria al Señor. Quiero que leamos otro versículo, porque quiero hablarle, ya le hablé una vez, en una ocasión, un tema que le titulé Las 2 etapas. ¿Se acuerda que le prediqué de una niña, que encontraron una niña y que se estaba muriendo esa niña, y luego cuando se hizo grande, como ya no se sentía necesitada, pues ella ya se fue por otro lado? Le quiero hablar de las personas que sufren 2 etapas en la vida, 2 etapas, y vamos a ver si usted es uno de ellos, para que Dios, hermano, tenga misericordia de nosotros. Pero no sin antes leer otro versículo. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2. Libro de los Hechos, capítulo 2. Aleluya. Qué gozo es estar en la casa del Señor, hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Qué mejor lugar, hermano. Libro de los Hechos, capítulo 2. Si lo tienen, me dice un fuerte amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu daba que hablaran. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Al oír el estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno de los que oía hablar en su propia lengua estaban atónitos y admirados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido, pardos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros, burlándose, decían: están borrachos. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: judíos y todos los que habitasen en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, pues estos no están borrachos como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Pero esto es lo que ha dicho el profeta Joel. Y usted ya sabe el resto de la palabra. Quiero hablarle de 2 etapas. En esta semana, hermano, mientras meditaba en la palabra del Señor, me nació un tema. Y se me venía a mi mente el nombre del tema. Y le titulé, hermano, de acuerdo a mis pensamientos, la diferencia la hace la unción del Espíritu. Ese es el pensamiento que me dio. Y empecé a meditar, hermano, en el tema, sin todavía tener versículos. Y empecé a ver, hermano, la vida de Pedro. Se me vino así, hermano, en la palabra.
usted mira aquí a Pedro bajo la unción, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo que el primero que saltó de todos dijo? Y se levantó Pedro, ¿sí? A hablar. ¿Y qué es lo que estaba hablando? Palabra de Dios. Y está recordándole al pueblo que esta es una profecía que el profeta Joel había dicho hace 800 años, hermano. Imagínense. Y entonces les dice, estos no están borrachos. Y empieza a hablarles. Mire pues. Pero usted mira la etapa de Pedro sin la unción del Espíritu. Este es Pedro con la unción del Espíritu. Pero Pedro sin la unción del Espíritu, ¿sí? Sin la unción del Espíritu. Le dijeron, este andaba con el Galileo. ¿Y qué dijo Pedro, hermano? Yo no lo conozco. Y le salió otra criada y le dijo, este es de la Nazareno, ese seguro andaba. Es que se parece. No, dijo yo no lo conozco. Y dice que se le apareció otro que le dijo, no, es que tu manera de hablar te delata, es que no puedes negar lo que andabas con Jesús. Y dice que empezó a maldecir, hermano, y a jurar que no lo conocía. Y dice que el gallo cantó, hermano. Y en cuanto cantó el gallo, dice que Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho, hermano. Y dice que fue a llorar amargamente, ¿verdad? Ese es un Pedro sin la unción. Porque acuérdense que no había venido la unción del Espíritu todavía. Pero ya Pedro, con la unción del Espíritu, es otro hombre. Y por eso empezó a meditar en este tema de que la diferencia la hace la unción del Espíritu en una persona, ¿sí? Y yo no sé dónde usted se encuentra, pero a través de la palabra, primero Dios, hermano, que usted pueda ver, identificar dónde usted está, porque usted no quiere estar, hermano, en la etapa de Pedro cuando estaba sin la unción del Espíritu. Usted no quiere estar ahí, créame que no quiere estar ahí. Y le voy a explicar por qué. ¿Se acuerda usted cómo fue que encontró Jesús a Pedro? ¿Se acuerda usted? No. Dice que Andrés fue corriendo, porque Andrés andaba con Juan el Bautista. Pero al ver a Jesús, dice que Andrés, hermano, se fue detrás de Jesús y dejaron a Juan. Y dice que fueron corriendo, hermano, y al primero que encontró fue ¿a quién? No se llamaba Pedro, se llamaba Simón, hijo de Jonás. ¿Se acuerda usted de eso? Ok. Eso usted lo mira en el libro de Juan, capítulo 1, ¿sí? Y dice que lo primero cuando Andrés llevó a Simón, no a Pedro, lo primero que cuando se lo presentaron a Jesús, a Simón, le dijo, ya no te vas a llamar Simón, hijo de Jonás, sino te vas a llamar, ¿qué le dijo? Cefas. De entrada, hermano, le cambia el nombre. ¿Por qué? Porque Simón quiere decir estéril, una persona que no da fruto. Mire. Y Cefas quiere decir, hermano, Pedro, que quiere decir piedra, algo firme, estable. Porque se acuerda usted que Pedro no era estable, hermano, y lo vamos a estar viendo. Y lo encuentra, y Pedro, hermano, Pedro ya con un nombre cambiado, pero sin ponerse a pensar el trabajo que Dios tenía planeado para él, porque en realidad él no lo sabía, hermano. Así como cuando Dios lo encontró a usted dice, yo recibo a Jesús, pero en realidad usted no sabía el plan que Dios tenía para usted. Y Dios tiene plan para usted. Y dice que Pedro, hermano, se fue a pescar. Después de que le cambiaron el nombre, se fue a pescar.
Y dice que se fue toda la noche, dice que se fue a pescar Pedro después que le cambiaron el nombre. Entonces dice que Jesús estaba a la orilla del mar, hermano, a la orilla del mar, y estaba predicando. Eso lo mira usted en el libro de Lucas capítulo 5. Y dice, hermano, de que la gente se acumulaba para oír a Jesús. Oiga eso, se acumulaba para oír a Jesús. Y Pedro, hermano, a la hora de la palabra, ¿dónde estaba Pedro? ¿Y cómo le estaba yendo a Pedro, hermano? ¿Cómo le estaba yendo a Pedro? Por irse a pescar. Dice que el Señor lo primero que le dijo, se le quedó viendo, le dijo, Pedro, le dice, apártate de tierra un poco, y vete un poco más para adentro. El Señor le dice, si toda la noche he pasado pescando y nada he agarrado. Y está hablando de una persona profesional en la pesca, hermano. Y dice que le dijo, Pedro, le dijo, métete más adentro y tira la atarraya. ¿A dónde le dijo, hermano? A la derecha. Dando a entender que toda la noche, hermano, había estado tirando la atarraya a la izquierda. Fíjese. Y dice que Pedro le dijo, bueno, le digo, toda la noche he pasado, pero en tu nombre la voy a tirar. Y dice que tiró la atarraya a la derecha. ¿Y qué pasó? ¿Se acuerda qué pasó? Dice que ya de tan pesada que estaba la atarraya, hermano, que no podían sacar los peces. Fíjese, hermano, que el ser humano no se ha dado cuenta que tener un pie en la tierra y uno en el agua no le funciona. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque Jesús le dijo a Pedro, apártate de tierra, ¿qué le dijo? Un poco. Porque ¿a dónde están las bendiciones grandes, hermano? Más adentro. ¿Sabía usted, hermano, cuánto cristiano está a la orillita? Que no se quieren meter más adentro. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no se quieren meter más adentro? ¿Y cómo les está yendo por estar en la orillita como Pedro? ¿En lo que estaba sufriendo Pedro, hermano? En lo económico. Porque estaba haciendo él, hermano, las cosas como él pensaba, a la izquierda, pero la bendición está a la derecha, hermano. Es todo, depende de lo que Dios le dice a uno. Y dice que Pedro, hermano, Pedro no se había dado cuenta lo que Jesús había empezado en él, hermano. Le dijo, Pedro, le dice, ya no vas a ser pescador de eso, ahora vas a ser pescador de hombres, o sea, pescar almas, porque ese es el propósito principal de Dios, hermano, que jalemos almas para el reino de los cielos, para que esas almas, hermano, puedan conocer a Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero Pedro no había entendido eso. ¿Por qué no había entendido eso, hermano? Porque estaba viviendo sin la unción del Espíritu. Cuando se vive sin la unción del Espíritu, hermano, lo que menos se entiende es el plan de Dios. Aunque Dios tenga planes con uno, pero por falta de unción, hermano, no se comprende el plan que Dios tiene con uno. Cuando le hablo de unción, le hablo de aceite. Acuérdense que el Espíritu, unción, es figura de aceite. Y si yo le pregunto a usted, hermana, esposa, usted sierva, ¿cuán importante es el aceite en su cocina, hermano? Usted que cocina. Y usted que no cocina, pues no sé qué le echa a la.
Pero usted que cocina, ¿cuán importante es el aceite en su cocina, hermano? ¿Cuán importante? El aceite a nivel mundo, hermano, ¿cuán importante es? Usted puede tener el mejor carro del mundo. Si no le echa aceite, ¿qué le pasa a ese carro? ¿Qué le pasa a ese carro si no tiene aceite, hermano? Se le va a quemar. Si usted quiere hacer, hermano, unos huevos fritos sin aceite, no funciona. Sí que el aceite, hermano, es uno de los ingredientes más importantes del mundo. Usted mira que el aceite lo ocupan para maquinarias, para carros, para cocinar, para todo el aceite, hermano. Todo lleva aceite. ¿Cuán esencial es el aceite? Aún usted que tiene carro, ¿cada cuánto le cambia el aceite a su carro? Por lo regular, los buenos dueños de carros, ¿verdad? A las 3,000 millas. ¿Por qué le cambia el aceite a su carro, hermano? Para que no se le arruine, ¿qué? Su motor. A usted cuando Jesús lo encontró, hermano, ¿qué es lo primero que hizo? ¿Se acuerda la figura del buen samaritano? Que encontró a aquel medio muerto, ¿se acuerda? ¿Qué es lo primero que le echaron al que se estaba muriendo, hermano? Vino y ese. ¿Por qué? Porque el aceite da vida, fíjese. Y yo le pregunto a usted, ¿cuán importante es el aceite o la unción del Espíritu para usted? Si cambiarle el aceite a su carro es primordial, es importante, es algo que pues, lo tiene en la mano ahora uno y mañana puede desaparecer. ¿Cuán importante es que usted, hermano, cambie el aceite viejo? ¿Cuán importante será, no? Porque hay gente, hermano, que sintió la presencia de Dios allá como en 1948, hermano, cuando Israel se volvió nación. Y se acuerdan, yo una vez, fíjese que yo sentí algo bonito, pero desde entonces, hace como 100 años, ya no siento nada usted, si no viene al culto. Y no tienen experiencias continuas, ¿por qué? Porque no hay aceite. Si usted ha tenido carros, hermano, carros viejitos, ¿verdad? Y cuando ya el aceite no marca, los carros de antes no marcaban que les faltaba aceite como los de ahora, se prenden los sensores y uno se pone gusto para cambiar. Antes no, antes era el tacto. Cuando le hacía falta el aceite a los carros empezaban a hacer ruidos raros, hermano. Y así hay muchos cristianos que de repente, hermano, va haciéndole y saber qué me pasa, hermanos, que mi carro va, soy como que la calaca va detrás, hermano. ¿No será, hermano, que no hay aceite? ¿No será que necesitamos cambiar aceite, hermano? ¿Se acuerda usted cómo actuaba Pedro en medio de las tormentas, hermano? ¿Cómo actuaba Pedro, hermano? En medio de la tormenta. ¿Cómo era Pedro, hermano, en medio de la tormenta y sin unción, hermano? Dice que Jesús iba dormido, hermano, en el barco, hermano. Ahí iba dormido. Y se desató una tormenta.
El primero que fue a despertar a Jesús fue Pedro, que no tiene cuidado que nos vamos a morirles. Fíjese, pensando en morirse, pero ¿por qué está pensando en morirse? Porque no hay unción. Un dolor de cabeza tiene y ya siente que se va, hermano, con Jesús. A lo mejor me voy a ir. Y se va a morir mal. ¿Sabe por qué se piensa así en medio de la tormenta, hermano? Que da miedo. A Pedro le daba miedo, hermano. ¿Se acuerdan otra tormenta que Pedro, hermano? Pedro, mire pues, dice que les dijo Jesús, váyanse un poquito para adelante. Y ellos ahí van sin preguntar nada, mira, los ciegos van para adelante. Y no sabían que allá adelante los estaba esperando una tormenta tan fuerte, hermano, que ellos pensaban que se iban a hundir. Y dice que Jesús se les apareció, ¿se acuerda del horario que Jesús se les apareció? Como a la cuarta vigilia, 3 de la mañana, hermano. Y ahí venía Jesús. ¿Qué venía haciendo Jesús, hermano? Caminando sobre las aguas, hermano. ¿Se acuerda qué es lo que dijo Pedro? Dice la Biblia que Pedro gritó de miedo, hermano. Gritó. Y Jesús le dijo, no tengas miedo, soy yo. El predicador que le tiene miedo a los espíritus, hermano. ¿Se imagina usted? Qué esperanza, hermano. ¿Qué nos dio Dios a nosotros, hermano, cuando nos alcanzó, hermano? Nos dio autoridad de hollar serpientes y escorpiones, dice, y nada nos va a hacer daño. Tenemos autoridad sobre el mundo de las tinieblas, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Ay, hermano, hay cristianos que como no tienen unción, un ruido sienten, hermano, siente que ya lo van a agarrar, hermano. Y nada lo va a agarrar. Simplemente no tiene unción. Simplemente vive sin unción. ¿Cuánto tiempo vivió Pedro sin unción del Espíritu, hermano? ¿Cuánto tiempo vivió Pedro así? ¿Se acuerdan? Anduvo 3 años con Jesús. La unción que le caía a él era porque andaba cerca de donde estaba. El que se arrima muy en árbol, dice, buena sombra lo cobija. Pero él no tenía unción personal, hermano. Y dice que Pedro, hermano, le dijo, si eres tú. Estaba temblando del miedo, pensando que estaba viviendo un espíritu. Y era Jesús, hermano. Y le dijo, si eres tú, manda que yo vaya a caminar allá, pues para convencerme. Y dice que Jesús le dijo, no, pues ve. Y dice que empieza a caminar, hermano. Pero dice que cuando vio que los vientos estaban tan fuertes, empezó a, ¿qué, hermano? A hundirse. Fíjese, hermano, que vivir sin la unción del Espíritu. Yo no sé si alguna vez usted se ha estado hundiendo. Pero qué feo sentir, hermano. Que se lo está chupando a uno la tierra o el mar, hermano. Qué feo se siente, hermano, ¿eh? Yo no sé si algún día usted se ha escapado de ahogarse. No sé si algún día usted se ha escapado de... Qué feo sentir, hermano. De veras se lo digo. Y Pedro dice, hermano, dice que al ver los fuertes vientos, es que no hay peor cosa, hermano, que apartar los ojos de Jesús. No hay peor cosa, hermano. Cuando esté soplando, hermano, le voy a dar un consejo. No aparte sus ojos del Señor, hermano, porque si usted aparta sus ojos del Señor, usted va a empezar a hundirse. No le quite los ojos al Señor, hermano. Es fácil decir, hermano, si usted le quita los ojos al Señor, hermano, de seguro se hunde uno. Porque al ver, hermano, los fuertes vientos, hermano, que vienen sobre uno, hermano, da miedo, ¿eh? Dice que Pedro, hermano, Pedro,
era mal líder. Acuérdense que él iba a ser buen líder. Era el que le habían puesto los ojos. Pero cuando el Señor dice que fue crucificado, hermano, fue crucificado. ¿Cuántos días estuvo el Señor, hermano, en las partes más bajas de la tierra, hermano? ¿Cuántos días? 3, ¿verdad? 3 días. Y dice que al tercer día unas mujeres estaban presenciando, hermano, cuando Jesús resucitó. Unas mujeres dice que vieron, hermano, que un ángel cayó, hermano, y dice que removió la piedra y dice que hubo un terremoto, hermano. Oiga esto. Y dice que los guardias que estaban cuidando la cueva donde habían enterrado al Señor, al ver al ángel, dice que empezaron a temblar, hermano. Oiga eso. Y dice, hermano, que el Señor les dice a las mujeres, les dice, vayan a decirle a mis hermanos que ya resucité. ¿Y qué estaba haciendo Pedro, hermano? Escondiéndose. Qué difícil es vivir, hermano, sin unción. ¿Por qué se estaba escondiendo Pedro, hermano? ¿Por qué se estaba escondiendo? Por miedo. ¿Miedo a qué? A la muerte, ¿verdad? Qué fea señora esa, ¿verdad? Miedo. Y se le olvidó, hermano, a Pedro, que dice la Biblia que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra y fue a quitarle la llave a quién, hermano, a la muerte y al Hades. Él es el que tiene la autoridad del día que tú y yo nos vamos a ir a esta tierra. Nadie más, hermano. Porque déjame decirte, hermano, que nada pasa si Dios no lo permite. Para que algo pase es que Dios diga un permiso. Pero gracias a Dios, déjeme decirle, hermano, que tenemos un abogado a la diestra del Padre, intercediendo, rogando por cada uno de nosotros, hermano. Y a Pedro se le olvidó, hermano. Por eso te vivía bajo miedo. Qué feo es vivir, hermano, bajo miedo. ¿Y por qué se estaba viviendo bajo temor, hermano? Porque no había unción. No había unción. Y dice, hermano, que al tercer día ellos no sabían que Jesús había resucitado. Y dice que Jesús se les apareció, hermano, ¿se acuerda? A la orilla del mar de Galilea. Y dice que Jesús, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús, hermano? Comiéndose un pescado, ¿cómo? Asado. Y dice, pues, para los que dicen que no van a comer cuando resuciten. Yo creo que cuando se resucita, hermano, más hambre da, hermano. Y dice que Pedro no sabía que ese era el Señor. ¿Y por qué le digo que Pedro era mal líder? Sin la unción. Porque les dijo a los discípulos, les dijo, muchachos, le dijo, Jesús ya nos resucitó. Vamos a pescar. Otra vez. Otra vez el mismo error que cuando lo encontraron. Está por cometer el mismo error. Y dice que los discípulos le dijeron a Pedro, pues vamos contigo, le dijo. Mal líder. ¿Por qué mal líder? Porque está sacando a los siervos del plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios para los apóstoles, hermano? Que predicaran el evangelio a toda criatura, pero Pedro los estaba llevando ¿a dónde? De regreso al lugar de donde Jesús los sacó. Mal líder. Usted puede ver un mal líder. ¿Por qué ve un mal líder? Porque no tiene la unción del Espíritu Santo. Un mal líder es un mal ejemplo a las ovejas. ¿Por qué? Porque no las lleva, hermano, al plan de Dios, sino que las saca del plan de Dios. Y dice que de repente, hermano, dice que Juan dijo, Pedro, el Señor le dice, y dice que Pedro andaba desnudo, y dice que se tiró al agua, hermano.
Dice. Y dice que más adelantito el Señor le dice, Pedro le dice, ¿me amas? Al único siervo que le han preguntado, ¿me amas? En unas versiones dice, Pedro, ¿me amas más que esto? En otras versiones dice, ¿me amas más que estos? Dando referencia a sus hermanos apóstoles. Pero la versión correcta dice, ¿me amas más que ir a pescar? ¿Qué te interesa más? ¿El trabajo secular o servirme a mí? ¿Qué te interesa más? Y allí es donde muchos chocan, hermano. Porque cuando Dios les hace el llamado a servir, hermano, no quieren soltar lo que están haciendo. Dice, ¿ahora quién me va a dar de comer? Es lo primero que se les viene a la mente. Si no trabajo, no como. Lo primero que dice. Pero déjeme decirle, hermano, que la Biblia dice, buscad el reino de Dios y su justicia primero, y todas las cosas te van a ser añadidas. Dando a entender que hay que darle prioridad primero a lo de arriba que lo de abajo. ¿Por qué no hay prioridad en lo de arriba, hermano? No hay unción. No hay unción. Usted háblele de cosas espirituales a una persona que no esté interesado en lo espiritual, hermano, se aburre. ¿Solo de Dios hablan? ¿No hablan de otra cosa ustedes? ¿Qué quiere que le hable? De la misma plática que el mundo entero está hablando. ¿De qué habla el mundo entero ahora, hermano? ¿De qué habla la gente? El coronavirus ya lo tienen, hermano, hasta en la nariz. No hablan de otro tema, hermano. No hablan de otro tema. Y se les olvidó, hermano, al pueblo de Dios que la Biblia dice en Apocalipsis, yo te voy a librar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Promesa que nos han dado a nosotros, hermano. Y déjenme decirle, Dios no es hombre para mentir cuando dice que nos va a guardar de la hora de la prueba. ¿Usted cree que está mintiendo? ¿Usted cree que Dios nos va, hermano, a descuidar cuando más lo necesitamos? ¿Piensa usted que así es Dios? ¿Que es infiel, que nos abandona cuando lo necesitamos? No, hermano. Pero al pueblo de Dios se le olvidó, hermano, que la Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y ninguna plaga tocará tu morada, hermano. Quiere decir que tenemos protección. La gente dice, ¿y qué están haciendo ustedes? Nada. ¿Qué de especial está haciendo usted para que no se enferme usted, hermano? ¿Qué de especial tiene usted? ¿Qué está haciendo usted para que a usted no le pegue ese virus? ¿Qué ha hecho usted de especial? Porque usted va al mar, que usted va a trabajar, usted que anda en bus, usted toca las carretillas del mar, que usted hace lo mismo que antes, lo mismo que la otra gente. ¿Por qué usted no se ha enfermado? La misericordia de Dios se activa sobre ciertas personas, hermano, que los hemos atrevido a creerle que Dios, hermano, dice que nos junta como la gallina junta sus polluelos, hermano, y los cobija ¿de qué? La gallina, los polluelos, hermano, de la lluvia, hermano. La gallina prefiere que le caiga la tormenta a ella que a sus polluelos. ¿Cómo cree que es Dios, hermanos,
en la vida suya, se pone de escudo, hermano, para lo que venga sobre usted, no le dé, hermano. Dios es grande. Si la muerte tuviera autoridad para matarlo a usted, ¿no cree que ya lo hubiera matado, hermano? Ya hace rato lo hubiéramos tamaleado a usted, hermano. Ya hace rato pan con café. Y contar chistes. Y contar historias de miedo. Pero como la muerte no tiene autoridad sobre usted, hermano, porque tenemos, dice la Biblia, un abogado a la diestra del Padre, pero en la tierra dice que tenemos al Espíritu Santo gimiendo con gemidos indecibles, pidiéndole a Dios por usted, hermano, que Dios lo guarde de todo lo que está pasando en el mundo. ¿Cuál es la plática que el mundo entero habla, hermano? Solo de enfermedades, hermano. Yo a una persona le tuve que colgar, ahí está mi esposa, le tuve que colgar ayer, hermano. No me hablaba más de otra cosa que de puras enfermedades, hermano. Ay, que ustedes piensan que Dios los va a librar de todo eso. Solo así vivir. Vivir sin la unción, hermano, es vivir bajo temor, bajo miedo. Y Pedro, siendo un mal líder, hermano, estaba llevando a las ovejas a hacer cosas que no estaban buenas, hermano. Y por andar siendo mal líder, dice que se fue a pescar toda la noche. ¿Y qué le pasó, hermano? No le funcionó otra vez. El mismo problema, otra vez el mismo problema. ¿Por qué el mismo problema? Dice que, por ahí dice, el ciego solo pasa una vez por un lugar, ¿verdad? Pero no dos. ¿Por qué no dos, hermano? Porque a la segunda lo matan. Pedro era de las personas, hermano, que se equivocó la primera vez y volvió a cometer el mismo error. El mismo, hermano. El mismo error. Si yo le preguntara a usted, hermano, usted ya cometió un error en la vida y le fue mal, ¿lo volviera a cometer usted? ¿Lo volviera a cometer usted el mismo error? ¿Sabe por qué la gente sigue cometiendo el mismo pecado? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sabe por qué? Porque no están bajo la unción. El mismo problema. No es otro, hermano. Dice que Pedro, hermano, mire, dice que Pedro lo tiene que confrontar en el amor, ¿verdad? ¿Cuántas veces le confrontó el amor a Pedro, hermano? 3 veces. ¿Por qué le confrontó en el amor, hermano? ¿Por qué? Y le hace la pregunta, ¿me ama? ¿Y qué le contestó él al Señor, hermano? Te quiero, le decía. Amar y querer es diferente, hermano. Es muy diferente. Mucha gente dice, I love you. Pero es diferente de I love you. Y Pedro le dicen 3 veces. ¿Por qué cree que le están diciendo 3 veces, hermano, lo mismo? Porque no se sienten seguros de él. Una de las cosas que usted necesita para servirle a Dios, ¿cuál es, hermano? El ingrediente principal para servirle a Dios es el amor. Si usted no ama la obra de Dios, usted va a ser una persona irresponsable. ¿Sabe por qué? Porque no ama. Y tarde o temprano lo van a tener que confrontar en el amor. Porque Dios tiene que tomar una decisión.
Si una persona no ama la obra de Dios, hermano, tiene que ser honesta, decir, yo no amo la obra de Dios. ¿Sabe por qué no lo dicen? Porque no tienen valor de decirlo. Fíjate que yo me encontraba en una situación hace unos años, hermano, hace unos años, que mi pastor me mandaba a varios lugares, varios países, varias ciudades, varios estados. Y me mandó allá por un desierto, hermano. Y yo en toda mi vida he trabajado 6 días a la semana. 6 días a la semana y solo agarraba un día libre. Y mi día libre lo ocupaba para irme al desierto allá, hermano. Todo el día, lejos, hermano. Y estuve yendo 2 años. 2 años, hermano. Y se me empezó, a mí, se me empezó a hacer carga. Estaba cansado. Aunque me estaba yendo bien allá porque la gente recibía la palabra, hermano, y la gente se convertía a Cristo, pero lo que a mí me desanimaba era de que mi pastor no tomaba decisiones en ese lugar si se hacía una obra o no. Y me empezaron a pasar pensamientos de que, pues, ¿qué estoy haciendo? Solo viniendo. Y me fui a orar, fíjese, porque no sabía yo el plan de Dios. Y me fui a orar y le dije, Señor, nunca me he rehusado en servirte. Nunca he rehusado ir donde se me ha dicho que vaya. Pero yo tengo 2 años. 2 años. Se oye fácil, hermano. Tengo 2 años, Señor, viniendo aquí. Pero yo no miro decisiones de que se afirme algo. Señor, por favor, abre mis ojos para que yo pueda ver tu plan. Señor, abre mis ojos. Yo quiero ver cómo nos miras tú a mí, Señor. Enséñame, porque yo no miro como tú miras. Señor, quizás yo no amo como tú amas, Señor. Yo quiero ver como tú miras. Y va de orar así, hermano, va de orar así. Y empezó la adoración en la iglesia, hermano, empezó la adoración. Terminó la adoración, predicaron, hermano, y a la hora de que el pastor llamó, ¿alguien quiere que se ore por ellos? Pasaron varios hermanos. Y cuando pasaron varios hermanos, yo me quedé viendo a los hermanos, porque yo quería algo de Dios, hermano. Y en cuanto se arrodillaron los hermanos, yo ya no vi hermanos. Yo vi unas ovejas sucias. Es lo que yo estaba viendo. Y las ovejas empezaron, los hermanos empezaron a hablar español. Ahora, Señor, ten misericordia de mí. Pero yo, hermano, oía eso, pero a la vez me estaban traduciendo así, mire. Y tal vez a usted le va a salir gracioso. Yo estaba oyendo lo que ellos decían, pero a mí me estaban traduciendo en otro idioma. Y como yo estaba viendo ovejas, empecé a oír, pero estaban llorando las ovejas. Y mientras le hacían y llorando las ovejas, me estaban traduciendo el idioma de las ovejas y le estaban diciendo a Dios, Señor, límpiame. Señor, yo quiero que me limpies. Y llorando las ovejas. Y a Dios me habló. Así miro yo. Cuando unas ovejas se acerca a mí a llorar, así los miro, porque yo los llamé para restaurarlos. Tú querías ver cómo yo miro, así te miro a ti cuando te acercas a mí, llorando, que te ayude, que te limpie. Mire, hermano, cuando Dios terminó de hablar, yo me sentí, hermano, qué miserable, hermano. Qué miserable es servirle a Dios cargado sin querer hacerlo o hacerlo de mala gana, hermano.
Y a Pedro le tienen que confrontar el amor y le dicen, me amas, porque para servirme tienes que amarme, tienes que apacentar las ovejas, tienes que pastorear los corderitos, tienes que cuidar mi obra. Y Pedro no había entendido eso. Él solo abría la boca bien fácil, hermano. Es que déjeme decirle, abrir la boca es bien fácil. Porque tacos de lengua, hermano, es bien fácil comer, hermano. Pero gente que actúe en las iglesias, hermano, ay Dios, le piden permiso a una pata para mover la otra, hermano. Y lo confrontan, hermano. Y Pedro, otra vez, no pasa el examen. Y como no pasa el examen, a Pedro le dijeron, Pedro, me han pedido, ¿para qué, hermano? Para zarandearte. Porque has decidido vivir sin la unción del Espíritu. ¿Sí se está dando cuenta de lo que le estoy tratando de transmitir, hermano? Pedro le dice, me han pedido para zarandearte, porque has querido vivir una vida sin entrega. Has querido ver milagros, has visto milagros conmigo, pero todos los milagros que has visto no te han convertido a ti primero. Porque hay gente que es milagrera, hermano. Quiere ver muertos resucitar, quiere ver gente sanar, y ellos no se convierten. Y le dice el Señor, por cuanto no amas como tienes que amar a mi pueblo, te están pidiendo para zarandearte, pero no le has dado permiso. Ya le di permiso. Ya le di permiso. Satanás te ha pedido para zarandearte, le digo, pero yo le he pedido al Padre que tu fe no te falte cuando te estén tirando para arriba. Qué difícil es vivir sin la unción, hermano. Yo le recomiendo que se salga de esa etapa. No se tarde en esa etapa, hermano, porque se sufre. ¿Qué se sufre? Ya ven las cosas que se sufren. De miedo en la tormenta, se sufre la economía, se lo entregan a Satanás, hermano, con miedo, negando al Señor. Ahí dice claramente que Pedro estaba maldiciendo a Jesús, hermano. Pero ni Judas maldijo al Señor, hermano. Él solo lo vendió. Pedro no, hermano, no solo lo negó, lo maldijo y dijo, lo juro, no lo conozco a ese hombre. Fíjese cómo era, hermano. Y Pedro, hermano, había decidido vivir allí y quería actuar, hermano, quería actuar en la carne. ¿Se acuerda? Que cuando algo pasaba en medio, lo primero que hacía es sacar el machete. ¿Se acuerda, hermano? Gente que no cambian su carácter, hermano. Es el mismo carácter de que cuando Jesús lo encontró. Caracteres impulsivos que quieren usar las armas carnales dentro del evangelio, hermano. Y no se puede, hermano. No se puede, hermano. Déjenme decirle que no se puede, hermano. Y el Señor lo tiene que detener, le dice, Pedro, si a espada matas, ¿se acuerda de lo que le dijo? Espada te van a matar a ti también. Dando a entender que así como le hagas daño a la gente, así te van a hacer daño a ti también. Lo mismo que tú hagas, te van a hacer a ti y no te va a gustar. Porque Pedro era impulsivo, hermano. Qué difícil, hermano, qué difícil es vivir en la etapa de Pedro. Dice que estaban por entregar a Jesús. Estaban por entregar a Jesús. Y dice que el Señor le dijo a Pedro, a Juan y Jacob, ¿verdad? Y le dice, vámonos para el monte de, ¿cuál, hermano? De los Olivos. Porque mi alma está triste hasta la muerte. Vengan conmigo, ayúdenme a orar. Fíjese, Jesús pidiéndole a Pedro, Juan y Jacob que lo apoyen. ¿Dónde, hermano? En oración. Fíjese.
Y ahí va Pedro, hermano, ahí va Pedro impulsivo con su carácter. Yo voy a orar por Jesús. Nomás se arrodilló, hermano. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús, hermano? Gente que le quiere servir a Dios sin oración. Si no hay oración, ¿qué hay, hermano? ¿Qué hay? Carne. Carne. Y dice que Dios busca adoradores carnales y almáticos. ¿Qué dice la Biblia, no? En espíritu, ¿verdad? ¿Cómo se convierte uno en adorador y espíritu, verdad, hermano? ¿Cómo, hermano? Y Pedro, como vivía sin la unción, hermano, lo primero que le daba es sueño en la oración. ¿Por qué le estaba pasando eso a Pedro? Porque no había unción, hermano. ¿Sabe por qué a la gente se le hace aburrido la oración? ¿Sabe por qué se le hace aburrido? Porque no hay unción. Y empiezan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y ya no se acuerdan de nada más, hermano. Y empiezan a hacer rosarios cristianos, a recitar salmos. Y empiezan a decir salmos: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Están orando así porque tienen miedo. Sienten miedo. En el nombre de Jesús, Salmo 91, Salmo 91. Y así hacen con la Biblia. Así. Y nunca la leen. Ahí la nunca la leen. Ni saben que existe la Biblia. Y nomás sienten miedo y abrazan la Biblia, hermano. Se sienten protegidos. Mentira. Pero viene la otra etapa. Solo tengo 5 minutos para decirle la otra etapa. Esa es así, ¿verdad? ¿Ya vio todos los errores de Pedro, hermano? Sin la unción. Un montón de errores. ¿Sabe por qué el mundo cristiano ha fracasado delante de Dios, hermano? Porque quiere hacer la obra de Dios con el talento. Y no funciona, hermano. Es como tener un buen Ferrari sin aceite. Tarde o temprano se va a quemar el motor. Pero viene Dios después de confrontar a Pedro en el amor. Y Pedro, hermano, le dice el Señor: Pedro, lo que yo empiezo, lo perfecciono, Pedro. Pedro le dice: antes, cuando eras joven, cuando eras inexperto, tú ibas donde a ti te daba la gana. Pero cuando seas viejo, otro te va a ceñir, vas a ver, y te va a llevar donde tú no te guste. Porque le está diciendo el cambio de etapa. Cuando no se tiene la unción del Espíritu, si quiere uno va al culto, y si no quiere no va. Si quiere sirve, si no quiere no sirve. Si quiere se va por otro lado. Si lo que quiera uno, no hay problema. Pero llega la otra etapa, hermano, que cuando Dios dice: bueno, ya te divertiste mucho en el mundo, ahora te voy a enseñar yo. Ahora me toca a mí. No me quieres servir, no hay problema. No tienes tiempo para ir a la iglesia. Dice que no vas a la iglesia porque tienes que trabajar. Ok, te voy a quitar el trabajo porque el trabajo es el que te está estorbando. Y empieza el trato, hermano. Dice que no tienes tiempo para servirme a mí, que estás ocupado aquí. No hay problema. En un hospital me vas a escuchar. Porque la Biblia dice: hermano, te voy a llevar al desierto para hablarte al corazón. ¿Por qué el desierto?
porque ahí se escucha a la gente, hermano. Déjame decirle, cuando uno está moribundo, hermano, ay, hermano, cuando ya siente que le están jalando la pata por otro lado, hermano, ay, sí, sí. Ahí ya no se ora un Padre Nuestro cualquiera, hermano. No es broma, hermano. Cuando siente, hermano, que la cosa ya no está bien, que el doctor dice que saber si la va a hacer uno, hermano, es de ponerse a meditar. Y Pedro, hermano, le tienen que sufrir todo eso. Mire, yo en el nombre de Jesús le digo, no viva sin la unción. Lento usted después de escuchar esto y no buscar la unción. Si usted quiere seguir viviendo sin la unción, que se vaya a hacer por lo que hace. Pero cambia la moneda. Y le dice el Señor a Pedro, cuando usted es viejo ya vas a ver, Pedro. No voy a cambiar mis planes contigo, pero ya vas a ver. Y dice que agarran a Pedro, hermano, y le dice el Señor, espera la promesa del Padre, donde empieza la otra etapa. Esperad la promesa del Padre que Él dijo que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Y Pedro le dice, ¿y restaurarás el reino en este tiempo? Y le dice, no os toca a vosotros saber los tiempos. Y dice que mientras les estaba diciendo, vino una nube y se los empezó a llevar a Jesús a ascender. ¿Se acuerdan ustedes de esa etapa? Y se fue yendo y ellos se quedaron viendo para arriba. ¿Se acuerdan? Se quedaron viendo así y se les aparecieron dos varones y le dijeron, Galileos, ¿y por qué estás viendo? Si así como se fue, así mismo va a regresar. Porque Él prometió, hermano, la primer promesa en la Biblia, que así como se fue, así va a regresar. No le crea a otra gente que dice, oh, que a Jesús, no, así como se fue, así va a regresar. Y se acuerda lo primero que hizo Pedro con los otros discípulos. ¿Se acuerda lo primero que hizo? Se fueron para el aposento alto. ¿Se acuerdan ustedes de eso, verdad? ¿Por qué se fueron al aposento alto, hermano? Acuérdense que están a punto de cambiar la etapa de no Espíritu Santo a Espíritu Santo. Y dice, hermano, que se fueron al aposento alto. ¿A qué se fueron al aposento alto, hermano? ¿Se fueron a qué? Entonces a Pedro no le gustaba orar, hermano. Era un castigo para él orar, hermano. ¿Sabe cuándo ora la gente? Cuando necesita a Dios. Qué feo, hermano. Y dice que Pedro se fue al aposento alto. ¿Con cuántas personas más, hermano? Como con 120, dice ahí, ¿verdad? Y se fueron a orar. ¿Para qué se fueron a orar? Para hacer que la promesa descendiera sobre ellos. ¿Se acuerdan? Les dijeron, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y se fueron, hermano, a hacer al aposento alto, se fueron a hacer que la promesa se cumpliera sobre ellos. ¿Cuánto tiempo se fueron al aposento alto? 10 días. 10 días a orar, hermano. Pues si está hablando de un hombre que lo duerme la oración, a irse a orar 10 días. Qué gran cambio, ¿verdad, hermano? De que no le gusta la oración, de aburrirse a tal grado de dormirse, a ir a orar 10 días. ¿Para qué, hermano? Para hacer bajar una promesa. Una promesa. Porque déjeme decirle a usted que si usted quiere la unción del Espíritu, si usted anhela la unción del Espíritu y salir de la etapa que no hay Espíritu, no hay unción del Espíritu, tiene que irse a buscar a Dios, hermano, al aposento alto. Tiene que hacerlo. ¿Cuánto tiempo? No sé, hermano. ¿Cuánto tiempo es lo más largo que usted ha orado, hermano?
¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, hermano? ¿En cuánto tiempo se le acaban las balas, hermano? Si a los 5 minutos, ¿y ahora qué le digo a Dios? Bueno, ya le digo Padre Nuestro 1000 veces. ¿Sabe por qué pasa esas cosas? Porque no hay unción del Espíritu. Es aburrido. 10 días se fue a orar el hombre, hermano. Y dice que a los 10 días se oyó como un estruendo, hermano, que entró sobre la casa. ¿Y qué hizo, hermano? Empezó a soplar, dice, ¿verdad? Y dice que todos los que estaban en el aposento alto, hermano, empezaron a ¿qué, hermano? A sentir la presencia. Es que qué rico sentir la presencia, hermano. Qué sabroso, hermano. Y empieza Pedro a decir, cuando estaban diciendo, borrachos andan, y la gente burlándose de lo que tenía la unción. Borrachos andan. Y Pedro dijo, no, estos no andan borrachos, muchachos. Esto es lo que dijo el profeta Joel hace 800 años. Que en los últimos tiempos Dios iba a derramar de su Espíritu Santo sobre los hijos, sobre las hijas, sobre los ancianos, sobre los siervos, sobre las siervas. ¿Qué es lo que está diciendo? A Pedro se le salió el líder que había en él. De los 12, de los 11, de los 12, ya habían 12, se le salió el líder. ¿Saben lo primero que vas a experimentar, hermano? Bajo la unción del Espíritu. Lo primero que vas a experimentar es el líder que hay dentro de ti que se sale. Lo primero que experimenta la persona, hermano, cuando tiene la unción del Espíritu es que el líder se le sale de adentro, hermano. Ya no es un mal líder. Ahora es un líder bueno que dice, no, esto es lo que dijo Joel, hablando palabra de Dios. Antes Pedro, hermano, solo de la pesca hablaba. ¿Cuántos pescados agarraste vos? Yo agarré como 100 vos. Solo de trabajo hablan. Bajo la unción del Espíritu a Pedro se le salió el buen líder y empieza Pedro a funcionar como lo habían destinado. ¿Sabe por qué a la gente no se le sale el líder que hay en ellos, hermano? Por falta de unción. Llamo a mi hermano del piano, hermano Luis. Hay una gran diferencia. Gran diferencia, hermano. Vivir sin y con unción. Hermano. Le voy a invitar a usted a ponerse de pie. Etapa 1, etapa 2. La etapa 1, hermano. Ay, Dios. Todo le sale mal a uno. Todo le sale mal. Se hunde, trabaja y como que el dinero se echa en el saco roto, hermano. Ahí en la bolsa se echan los dólares y se le sale para abajo allá. Se les fuma el dinero, como que es mantequilla entre los dedos. Porque Pedro cometió sus mismos errores, hermano. No cometas tú los mismos errores que otras personas han cometido.
al aposento alto. Sin la unción tú puedes vivir toda tu vida si quieres. Pero eso sí, todo te va a salir mal. Si tú eres líder y quieres vivir sin la unción del Espíritu, agárrate bien, porque en las tormentas no la vas a hacer. En los fuertes vientos te va a dar miedo. Cuando vayas a trabajar toda la noche, no te va a funcionar. A la hora que estés enfrente del mundo, ¿tú eres cristiano? Así, no, yo voy con mi papá a la iglesia, pero en realidad yo vas a empezar a negar al Señor. A veces no lo negamos con nuestras palabras, pero sí con nuestros hechos. Apenas hablaba con una jovencita que sus padres me dijeron que la sacara a aconsejarla. Jovencita que quiere correr, pero todavía no ha aprendido a caminar. Digo, vas muy rápido. Te vas a caer. Lloraba, hermano, cuando le dije te vas a caer porque vas corriendo, pero no puedes ni siquiera caminar todavía. La vida te va a traer sinsabores que no vas a poder lidiar con ellos. El hijo pródigo dijo, me voy a levantar. No es posible que yo siga viviendo así. No es posible que yo viva de esa manera. Me voy a levantar, le voy a decir a mi papá que me perdone. Planea y levántate, hermano, hermana. Vete a tu recámara secreta, cierra la puerta y empieza a clamar delante de Dios. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos estar en tu casa. Por favor, gracias porque permites que te sirvamos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos.
te damos gracias, porque yo sé que tú siempre hablas a tiempo, Señor. Gracias por cada hermano, cada hermana. Guarda su regreso a sus casas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias, Señor. Bendiciones, hermano. Bendiciones, hermana. Dios le bendiga. Mañana empezamos orando a las 3:30, hermano. Es mejor estar en la casa de Dios, hermano, que fuera de ella. Acuérdense que la Biblia dice: separados de mí, nada podéis hacer. No se deje secar, hermano, por la vida. Bendiciones. Primero Dios, lo veo mañana.